Hijo y a su Espíritu Santo. Damos gracias al Señor. Iniciamos un nuevo mes, una nueva temática. El Señor dice: aprovechemos bien nuestro tiempo. Por eso el Señor desea que tú y yo preparemos nuestro corazón para cuando lleguen los finales. Para cuando el árbitro supremo, nuestro Dios, el que dirige todas las cosas, un día pite y usted y yo estemos preparados con un corazón listo para Él. Repito, hoy el mundo, la sociedad en la que estamos, parece que no se prepara para el fin. Muchos piensan que esto es eterno y construyen y esto y vamos a darle la vuelta al mundo. No está mal en proporción dentro de sus límites. Pero no podemos permitir que la corriente de este mundo, las filosofías de las cuales nos habla la palabra, nos lleven a pensar que no habrá un final. El final va a estar, va a llegar. Por eso necesitamos estar preparados. Tuvimos la experiencia del COVID. Muchos pensamos, se acabó esto. Muerte, gente en sacos, amigos, familiares, se fueron. ¿Quién pensaría que una bacteria tan diminuta? La gente, muchos decían, no estábamos preparados para una pandemia. El mundo no estaba preparado para la pandemia que atravesamos por sorpresa. Muchos se reían, no, eso no. Hasta el día que comenzó a caer el primero. ¿Murió fulano? Sí. Yo me enteré de amigos, compañeros. ¿Cómo va a ser? Gente que atravesó, que estuvo delicada. Para muchos fue el fin. Fue el final. Lo que la palabra del Señor nos dice. Vamos a ir a la escritura. Mateo capítulo 24. Y Jesús está hablando, dando un sermón, predicando la palabra allí en el monte de los olivos. Y habla del final de los tiempos, de esa preparación. Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turbe, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Jesús está hablando del principio de dolores. Había intriga en los discípulos. Había inquietud de la manera como el Señor venía hablando. Estaban con algo curiosos. Nuestro texto de hoy, el título de la enseñanza, fríos y engañados. Así que Jesús estaba hablando, contando lo que iba a acontecer, porque su gente tenía preguntas, tenían dudas. A ellos no les cabía en la cabeza que un día las cosas se iban a acabar. Ellos pensaban que todo seguiría igual. Ellos pensaron que Jerusalén, el templo imponente, iba a estar igual. Se jactaban. Miremos por un momento esto. Mateo 23, verso 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ellos estaban, Jesús les habla con un dolor en el alma. El Señor está dolido porque le está hablando a un pueblo, y el pueblo está en otro mundo, como decimos, desapercibido. Y el Señor le dice: ¿cuántas veces quise juntarte, Jerusalén, pueblo mío? ¿Cuántas veces? Es decir, no fue una sola vez que el Señor lo intentó reunirlos hacia Él. Fueron muchos los intentos del Señor por reunir al pueblo hacia la divinidad de Cristo, de Dios. Y le mandó muchos mensajes. Por eso el Señor les está diciendo: Jerusalén, que matas a los profetas. Muchos de los mensajeros del Señor fueron muertos por proclamar al Señor su palabra, su ley, sus normas. Y esto tenía tocado al Señor. Jesús estaba profundamente tocado. Y por eso lanza esa expresión: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y me llama la atención lo que dice allí: y no, ¿qué cosa? No quisiste. No quisiste. Hermano, muchas veces no es necesario decir no quiero. Muchas veces la sola actitud nuestra dice: no quiero, no quiero, no quiero.
le está hablando a su gente. ¿Cuántas veces el Señor ha enviado palabra al mundo, a nuestra sociedad, a los padres, a los hijos, a los matrimonios? ¿Cuántas veces, cuánta palabra de Dios hemos recibido? Y a veces parece, mi hermano, que no queremos. Y el Señor se expresa: Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Apedrear a los que te son enviados. Esa era la condición de un pueblo rebelde, apático, que pensaban que todo sería eterno, que podrían seguir la vida allí. No, todo seguirá igual. Y eso no ha pasado. El mundo de hoy sigue exactamente igual. Dios hablando, Dios manifestándose, Dios diciendo su palabra, pero muchos viven como si no fuera un final. Por eso luego el Señor les dice en el capítulo 24, pero mira el 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús le habla a un pueblo rebelde, a un pueblo que no quiere, que ya lo expresó. El Señor les dice: no me volverán a ver. Y el día que me vuelvan a ver, tendrán que reconocer que yo soy el Señor. Por eso hay momentos, hermanos, que usted y yo necesitamos estar alertas y atentos a la voz de Dios. Por eso usted vio en el COVID, en la pandemia, que muchos comenzaron a aceptar a Cristo. Muchos que estaban entubados, muchos que ya veían, como decimos por ahí, la luz en el túnel. En ese momento dijeron: Señor, aquí está mi corazón. Y se conectaban a las redes todo el tiempo. ¿Por qué? Porque vieron la muerte cerquita. Yo no quiero correr en el próximo virus o pandemia. Y muchos corren porque no saben si mueren a dónde van. Pánico, terror. La pregunta es: el Señor venía hablando. ¿Por qué tenemos que esperar los finales? ¿Por qué tú y yo tenemos que esperar una tragedia para que nuestro corazón esté preparado para Él? ¿Acaso el Señor no nos ha dado palabra? ¿Acaso Dios no nos ha hablado, iglesia? ¿No te ha hablado a ti muchas veces de los peligros? ¿No me ha hablado a mí de las advertencias de lo que viene? Entonces ellos estaban desapercibidos. Y el Señor les dice en el verso 38: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mire todo lo que ha padecido el pueblo judío hasta nuestros días. Porque un día millones y millones y millones, uno dice: ¿cuándo va a acabar? Y todo el mundo en contra de ellos. Hasta cristianos hoy en contra, sin buscar contexto, sin mirar. No, Israel, porque está de moda ir en contra de Israel. No es el tema hoy. Pero mire, haga historia por un momento todo lo que este pueblo ha vivido. Porque mataron a los profetas de Dios. Porque no quisieron. Por eso el Señor dice: la próxima vez que ustedes me vuelvan a ver, ese día dirán: era cierto. Señor, perdónanos.
Por eso hoy que no nos pase a nosotros decir un día en medio de cualquier cosa que se presente, era verdad. La Biblia habla que vendrá el día donde tendrán sus manos en la cabeza. Era cierto lo que el pastor nos decía. Era cierto lo que mi hermano nos decía. Era cierto lo que el hermanito estaba hablando, era verdad. Pero ya la casa está desolada. Hay muebles, hay nevera, hay televisor, hay camisetas del mundial, hay álbumes de Panini, hay de todo en la casa, no falta nada. Pero ¿sabes qué falta? Dios en nuestra casa. Hay de todo. Hay de todo. Hoy las modas, hoy yo no voy en contra de eso. Pero quiero que un pueblo que discierne, que entiende, sepa por dónde va la línea de lo que Dios está diciendo. Pastor, entonces estoy en pecado si compro el álbum de Panini. No. Eso no. Quiero que me leas, como dicen los técnicos de fútbol, entre líneas. Nada nos falta aparentemente. Todo lo tenemos. ¿Qué está de moda hoy? La rueda, el malecón, todo es para la rueda. ¿Qué está de moda hoy? Todos para el eje cafetero, todos para el eje cafetero. ¿Cuál es la moda hoy? ¿Qué café está de moda? Todos vamos. Es una locura. Porque pensamos que esto no se va a acabar. Pensamos que la vida es llevarla de esa forma. Estaba ocurriendo eso. Mira lo que dice. Cuando Jesús le dice, mataron a sus profetas y todo en el 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron los discípulos. ¿A qué se acercan los discípulos? Para mostrarle qué cosa. Los edificios del templo. Para un judío, para ellos en ese momento, el templo de Salomón, el segundo templo, era una majestuosidad. Era algo, una construcción con una arquitectura tremendo. Estaban ellos y le dicen, Señor, ven acá, mira esto. Ahí estamos representados el pueblo, mira qué detalle, mira. Sacaban pecho. Y el Señor les dice, verso 2: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las cosas que se va a presentar para el final de los tiempos es la admiración por otras cosas que no sea Dios. Hoy todo se admira con facilidad. Todo nos deslumbra. A todos decimos, wow, mira. Ellos, cuando Jesús estaba diciendo, no pensaron de qué nos está hablando. No, ellos le dicen, Señor, ven a ver. ¿Cómo así? No entendemos lo que Jesús está diciendo. Mira este templo. Y el Señor le dice, ok, bonito. Pero este templo no va a quedar nada. No va a quedar piedra sobre piedra. Y exactamente así ocurrió cuando invadieron Jerusalén. Destruyeron. Los historiadores, busquen la historia más adelante en casa, dice que arrancaron prácticamente el templo. Picaban las piedras. Lo que ellos se despojaban, no quedó nada. Porque admiraron más el templo que al Señor. Admiraron lo que sus manos hicieron que al Señor. ¿Qué estamos admirando nosotros hoy? Tenemos que tener cuidado. Nosotros admiramos, claro que sí. Admiramos la naturaleza. Admiramos la naturaleza, pero la naturaleza no es Dios, como hoy hablan muchos por ahí. La vida, la vida, la vida.
Eso lo hizo el Señor. Eso lo hizo los pajaritos, los árboles, lo hizo Dios, los cielos. Y lo admiramos porque precisamente, por lo menos los cristianos, los creyentes, los que hemos leído algo de la palabra, la Biblia dice que los cielos, todo fue hecho por el Señor, y por eso lo admiramos, porque es creación de Dios. Pero a veces nos perdemos de admiración, pasamos los límites. Nos admiramos a nosotros mismos. ¿A dónde? Si no fuera por mí, esta familia jamás hubiera salido adelante. Mira cuántos diplomas, mira hasta dónde he llegado. Si no fuera por mí. Hay un rey en la Biblia llamado Usías, que se empojó de sí mismo, se comenzó a admirar. Hay gente que se mira al espejo y dice, de tanta admiración, es que yo, no podemos perder la perspectiva de la vida. ¿Qué estamos admirando hoy? Por eso hablábamos hace un momento de las construcciones. Hay arquitectura maravillosa y usted le admira. Y vamos y hemos paseado. Yo he tenido la oportunidad de ver un río cristalino, de ver cómo avanzan nuestras ciudades y admiramos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener prudencia. No podemos irnos, desfasarnos en lo que admiramos. Porque no lo permita, como dicen por ahí, no lo permita Dios que no quede piedra sobre piedra. Ellos pensaron, este templo no lo derriba nadie. Imagínese usted el 10 de septiembre, el día de las Torres Gemelas, un día antes que le hubieran dicho, alguien hubiera aparecido ahí y dice, estas torres mañana no van a estar. ¿Cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre llegar a pensar si este es el símbolo del poder? ¿Cómo se te ocurre? Al día siguiente, abajo. La misma historia del Titanic. Alguien por allá dijo, esto ni Dios lo hunde. Y allí fue. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mucho. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué estamos admirando? ¿A qué le corremos con tanta pasión? Por eso les hablaba ahorita del álbum de Panini. Yo nunca logré armarlo en su totalidad. Siempre me faltaba una ficha. Mi papá me buscaba hasta que yo me aburría y decía, no, ¿cuánto vale la ficha? Te doy 50 barras por la ficha, por la cara de James, por la cara del uno, del otro. Y el hijo y la hija no tienen una Biblia de cristiano. La más viejita. Qué Biblia costosa, qué Biblia cara. Cómprale, ¿dónde hay? ¿Cuánto vale el álbum? 200, 100, no sé ahora qué vale. 200 y por ahí vale 700,000 pesos llenar todo el álbum. Y todo eso es, y ya llenaste el álbum. Ya llenaste el álbum. Ya, y todo es ahora. Pero no preguntamos los cristianos, ¿cómo vas con el Señor? ¿Cómo va el trabajo? ¿Estás produciendo? ¿Estás? ¿Cómo? Y todo. Nos envolvemos, hermano. No te estoy diciendo, ahora no vayas a incinerar el álbum. Porque el pastor dice, no malinterpretes mis palabras. No vayas a hacer una hoguera en tu casa, ni te vayas a dar golpes de pecho, no. Sí, no, ni vayas a quemar el televisor que compraste para el mundial, no lo vayas a hacer. Lo bueno de esto es que nosotros podemos entender la voz de Dios ahí hablándonos.
¿Qué es lo que el Señor nos está indicando y diciendo? ¿Estamos ahí? Así que el Señor les dice que no quedará piedra sobre piedra. Y ellos siguen con la duda, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Una de las señales de los últimos tiempos, de que todo va a terminar, del principio de dolores, es el engaño. Nos van a querer engañar. Nos van a querer meter gato por liebre. Van a querer embolatar nuestra manera de pensar. Desde la Biblia, lo que antes tú y yo pudiéramos defender, decir es palabra de Dios, en cualquier momento por causa del engaño nos confundimos y comenzamos a aceptar cosas que no provienen de Dios. Entonces Jesús dijo: una de las cosas, una de las señales, porque ellos le dicen al Señor: dinos qué señales habrá. Y una de las señales es el engaño. No podemos caer en el engaño del enemigo, de las tinieblas, que va a tratar de confundir a la iglesia. Predicaciones sin arrepentimiento, por ejemplo. Usted encuentra hoy sermones y todo está bien, todo el mundo bien, allí en la imagen, éxito, poder. Tú estás llamado a ser el centro, el hombre, el ser humano. Ese es el tipo de predicaciones en algunos lugares hoy. Y tristemente la iglesia puede caer en ese engaño. El éxito, estás llamado a tener éxito, estás llamado al poder, estás llamado a ser alguien influyente. Y eso encanta. Eso, wow, ¿qué me estás diciendo? Satanás se lo dijo a Jesús cuando estaba en el desierto: tú eres Dios, súbete al pináculo del templo, lánzate para que vean el espectáculo, y tus ángeles vendrán y te sostendrán. Y wow, muchos cristianos ven eso y se encandilan, el poder, la fama. Eso no es de hoy, eso viene de historia. Y se corre a eso engañado. No importa, ven, así el Señor te recibe, sigue con tu pecado. Lo que pasa es que allá no te entendieron, fueron poco empáticos contigo, pero sigue tu vida como tú quieras, porque tú mereces. Todo el centro del hombre, ¿cómo me sienta yo? El centro de las cosas no eres tú, no soy yo, es Cristo. Es el Señor. Juan decía: yo quiero menguar para que tú crezcas. ¿Cómo un sermón, cómo una palabra puede enredarle la cabeza a un creyente, a alguien que está siguiendo a Cristo? Entonces Jesús lo dijo: vendrán los engaños. Nuestras emociones nos pueden engañar. La ofensa de alguien nos puede hacer tropezar. Fuimos engañados, hermano, ¿qué pasó? Me ofendieron y eso engaña. En los próximos tiempos, cuando se acerque el fin, que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Mire eso, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos lanzando cosas por ahí, diciendo cualquier. Pero si no hay lectura de la palabra, si no hay escritura, si no hay
no voy a poder diferenciar dónde está la mentira porque no conozco el original, la Biblia. Por eso lo importante de leer con responsabilidad la palabra de Dios. Porque mucha gente será expuesta, será arrastrada por el engaño, engañada, y tienen aspecto de cristianos, líderes religiosos. Lo peor es que no aparecen con trinche ni con colmillos. No, Jesús lo está diciendo. Vendrán muchos falsos cristos y te abren la escritura, te la abren. Pero si no hay un discernimiento, te atrapan la mente, la cautivan. Esa es una señal, el engaño. Decía nuestras emociones. Una rabia me puede engañar. ¿Cuántas veces por la rabia, por la ira, tropezamos? Un altercado con mi hermano en la congregación. ¿Cierto que eso puede engañar? Puede embolatar, puede romper la coinonía, lo saludable, porque no entendí, me dejé engañar por la rabia, por la ira. Pensaba que le tenía que responder. Me dejé engañar, mira lo que me hizo. El engaño. Ese es el engaño. Y oirán de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. Todo el día estamos escuchando. Esa es otra señal. El mundo está en conflicto. Pero ¿qué dijo Jesús allí? No se turben por eso. Eso trae turbación, angustia, una guerra aquí, otra guerra por allá. Eso pone a la gente, a nuestros países nerviosos. Estamos viendo una guerra de Estados Unidos con Irán. Muchas guerras en nuestro propio país. Decimos ya esto, pero es el principio. Jesús dijo, eso es principio de dolores, pero el fin viene. Solo que es el principio. Solo que Dios está diciendo, prepara tu corazón. Preparemos nuestros corazones como iglesia. Cuando llegue el fin, ¿cómo el Señor encontrará nuestro corazón? Por eso el mensaje, preparar el corazón. Prepararlo, mi hermano, para no caer en el engaño, en la trampa del enemigo, en la trampa de esta sociedad. Tengo que prepararlo, pastor. ¿Y cómo lo preparo? Con la escritura. ¿Cómo se prepara un joven para no ser engañado allá afuera en la universidad con filosofías? Prefieren creerle a Marx antes que a Dios. Prefieren creerle a libros que aparecen por ahí antes que la Biblia. ¿Sabe cómo se llama eso? Rebeldía, soberbia. No, es que lo vi un libro de filosofía. Y la filosofía no es mala, tampoco vayas a quemar. Jesús era un filósofo. Pero sí hay cosas, hay unos autores por ahí que nuestros jóvenes y incluyendo adultos, oiga, son herejías terribles. Le creen al YouTube. Es que vi en YouTube y no le creen a Dios. Por eso fue que Jesús les dice al inicio, cuando leíamos el verso 37, les está diciendo, ustedes mataron a sus profetas, apedrearon a los que fueron enviados, porque no quisiste que los reuniera. Ahí está el engaño. Así que el Señor nos advierte de las guerras y dice allí el final del 6, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los está preparando, como en esta mañana nos está preparando. Que la iglesia se prepare, que nosotros tengamos una idea del mundo real, aterrizados en Cristo. Cómo está nuestra sociedad, cómo estamos preparando a nuestros hijos para cuando estas cosas acontezcan. Cómo te estás preparando desde tu casa, desde nuestras casas.
¿Cuál es la visión que tenemos? Estamos como el templo que le decía, mira el templo. Oiga, todo el mundo se abalanzó a México, a Estados Unidos, a Canadá, pagando lo que sea por una silla en el mundial. A pesos colombianos, por ahí escuchaba a alguien, 200 millones una silla. Y los pagan. Los pagan. Hay gente que muere por eso. Y el Señor dirá, un día no quedará, todos esos estadios, que todo eso se acabará un día. Donde el hombre, la humanidad, sacamos pecho, decimos, mira. Por eso nosotros, lo mucho, lo poco, lo que Dios te vaya, bendito sea el Señor, es Dios quien te lo da. Es la bendición de Jehová sobre ti. Tu familia, gracias Señor por mis hijos, gracias Señor por este carro, gracias por lo que Dios te ha dado. Tú sabes qué es lo que te ha dado y lo que Dios te ha dado es bueno, valóralo. Dale gracias a Dios, amén. Gloria a Dios. Eso no fue porque tú y yo seamos brillantes, fue la gracia de Dios. Ese diploma, ese grado, Señor, esto es gracias a ti, gracias al Señor. Que no nos descuidemos, no perdamos la perspectiva. Señores, ofrécele al Señor, ofrezcámosle, Señor, aquí está estos bienes que tú me has dado, esta silla, yo no sé, pero dale gracias a Dios por lo que has logrado, por lo que has alcanzado. Principio de dolores, verso 9. Entonces, mire otra señal aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Otra característica, y es que nos van a perseguir a los cristianos. Ya los están persiguiendo en muchas partes del mundo. Aquí todavía vamos de alguna manera invictos, pero hay muchos lugares del mundo donde no se puede pronunciar, no se puede compartir el evangelio porque los matan. Hay muchos lugares, y en nuestra sociedad tiene que ser a veces muy sutil. No digas, cuidado. En muchas de nuestras familias inclusive, cuando ya tu corazón está blandito, amistades, y le dices, mira, es que estoy yendo a la iglesia. A mí me abrieron los ojos el día que le dije a un grupo de amigos, estoy en la iglesia. ¿Cómo? Tú, en la iglesia y en la familia también me abrieron los ojos. ¿Por causa de quién? De Jesús, del Señor. Eso fue una bomba. Jóvenes hoy en sus universidades, no, yo soy cristiano, asisto a una iglesia. Esa es la locura para muchos. Yo comencé a ir a la iglesia con la Biblia envuelta. Y salía de la casa, iba envuelta allí, recién convertido al Señor, porque era incómodo. Ya después el Señor fue trabajando en mi vida y entendí por qué tengo que esconder. Tú ves dos hombres besándose allá afuera y ellos no se esconden, o dos mujeres. ¿Sí? ¿Qué te pasa? Tengo mis derechos. Y comienza y dice tú. Y los cristianos nos escondemos. Los cristianos escondidos, que nos da pena que digan que es que vamos a la iglesia. Yo me emborrachaba, me tiraba en el piso y todo era un festejo. Fue el día que dije, ya le entregué mi corazón a Cristo, y todo el mundo puso el grito en el cielo. Porque el mundo aplaude lo malo. Tengo otra, ay, te levanto una canita, una peladita, que todo el mundo lo hace.
manita al aire y lo aplaude. Tú dices hoy, tengo 26 años con mi esposa y he sido fiel al Señor. Arranca de aquí. Lo aplauden. Ese es el mundo de hoy, hermano. Ese es el mundo de hoy. Que el Señor nos está advirtiendo. El mundo en el que estamos. Por eso viene la tribulación, el ataque, aborrecidos de muchos por causa de mi nombre. Mira el versículo 10. Muchos tropezarán entonces, no pocos. Lastimosamente, muchos cristianos tropezarán ante eso. Muchos. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Conflictos entre familias, problemas entre los hermanos, creyentes, lío, pleito, todo eso va a pasar. Y está pasando. Tropezarán muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. También dice la Biblia, muchos. Por haberse, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Ya lo que antes por eso al inicio, ya el Señor no nos deslumbra. Ya eso no. Ya es aquellos ojos que nos brillaban cuando tú compraste tu primera Biblia, la primera canción, la primera alabanza y te gozaba ya. Eso no es lo que me mueve. Ahora yo estoy viendo cómo miro por acá, otras cosas. Mi estabilidad económica, cómo tiene que estar. Tengo que asegurar mi futuro. Tengo unos hijos pequeños. Tengo que asegurar. ¿Y cómo aseguramos nuestra vida espiritual? ¿Cómo la estamos asegurando? ¿Quién te dice a ti que llegarás al final? ¿Quién nos dice a nosotros? ¿Quién nos dice a nosotros que no estamos aquí entre estos que dice la Biblia? Muchos tropezarán. Puede que alguno de nosotros, incluyendo el pastor, que Dios nos guarde y nos libre, pero aquí el Señor está diciendo con toda claridad, muchos de los míos tropezarán. Por eso no tengo que preparar mi corazón por temor al Señor, reverencia, que Dios me guarde. Tengo que tener las medidas allí, los excesos, mirar las líneas. Cuando Dios está hablando, que no termine yo apedreando a los profetas de Dios, que no termine yo echándole agua caliente a los que Dios envía a hablarme, a exhortarme. Al hermano de la iglesia que te está dando ánimo, levántate adelante, que no terminemos insultando. Porque Dios envía a su gente, Dios envía su palabra. Que no termine yo admirando el templo de Salomón y pensando esto no se cae nunca. Porque no quedará piedra sobre piedra. No tiene que ser cuidadoso con la palabra, con la Biblia. Muchos tropezarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare, dice el texto siguiente, mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, hermano, esto es hasta el fin. Esto no es que tú y yo perseveramos a mitad de camino. Es que yo un día estaba en fuego y ahora estoy frío como un hielo. No, así no es. Es que a mí antes me apasionaba, ahora me apasiona más otra cosa. Y la Biblia lo señala ahí. A lo que más le dedico, a lo que más me apasiono, a lo que más, ahí está mi corazón. Así aparece el enemigo. Así aparecen los engaños. Y lo peor es que lo justificamos. El peor pecado es el que se justifica. Cuando termino justificando
mi pecado, mi frialdad, mi apatía, lo justifico. Ese es el principio de la caída. Usted lo puede leer con detenimiento en su casa. Por eso la iglesia necesita preparar su corazón. Cuando Noé fue a construir el arca, nadie le creyó. ¿Cómo? ¿Lluvia? ¿Eso qué es? Y vino la lluvia. Y vino el desastre. Así ocurre con la salvación. El Señor está hablando. El Señor está hablando. Viene un final. Viene un fin. No sabemos la fecha, no sabemos, pero señales sí hay. Ya las estamos viendo. Palabra de Dios sí hemos recibido. Que usted y yo nunca salgamos, es que Dios nunca me habló. No, porque peor para nosotros la reprimenda del Señor. ¿Cómo que no te hablé? ¿Cómo que no te hablé, pastor? ¿Cómo que no te hablé, morada de Dios? Y me encanta lo que la Biblia en episodios, en algunos capítulos dice: le hablé a mis pocos. ¿Cómo es Israel? Una nación pequeña, pequeñita. Ese remanente. Dios nos habla. Y dice la palabra que vendrán pestes, vendrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuánto daño hace un terremoto? Aquí mismo en nuestro país, en Popayán hace algunos años, en Pereira, arrasó con todo. Nadie lo esperaba. Islas han desaparecido. Terremotos, hambruna. Y lo que viene ahora es el hambre. Las pestes ya están soltadas. Mire lo que están hablando del ébola. Miedo, conspiración. No, vamos a la Biblia. La Biblia sí nos habla de pestes. Pastor, ¿y eso va a venir? Claro que va a venir. Claro que va a venir. Lo del COVID fue un chocolate. Claro que va a venir. Pastor, ¿y esto es para coger miedo? No. Esto es para que usted y yo preparemos nuestro corazón. Tengamos un corazón para cuando venga el esposo por nosotros. Esto es para orar y buscar a Cristo con responsabilidad. La iglesia no está para estar corriendo todo el tiempo al malecón y subiéndome en la rueda y esto. Ayer tuvimos 16 almas aquí en el ayuno, orando y clamando a Dios. Aquí no estamos, la iglesia de Cristo no estamos para correr a buscar dónde está el álbum de Panini. ¿Dónde está el televisor que lo necesito para mi mundial? ¿Cuánto vale? 3 millones, 5 millones. ¿Dónde? Aquí está. Vamos a planear las vacaciones del próximo año. ¿Cuánto te gasta? 5, 10, 15, no sé. ¿Cuánto me? Vamos. Pero no le invertimos a Dios ni esto. Hijos contables, con todo. Pero de Dios nada. No quedará piedra sobre piedra. Por eso es el momento. Qué bueno que Dios nos hable. Los jóvenes no pueden derrochar su juventud. Estoy joven ahora, no. Ahora es cuando aprovechar la juventud para escuchar a Dios, al Señor. Este es el momento de decir: voy a reunirme, vamos a orar, vamos a participar, vamos a clamar a Dios. Esto no es como en los tiempos míos decíamos: no, la oración es para las abuelitas. No, engaño del diablo. La oración también es para los jóvenes. A Dios también les pedirá cuentas a ustedes. ¿Qué hicieron con su juventud? ¿Qué hicieron con su juventud? A todos nos va a pedir cuentas el Señor. ¿Qué hice con mi juventud?
¿A qué le corrí más? Y terminamos con esto, verso 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando el evangelio sea predicado hasta el último, el que no tiene excusa, el evangelio de Cristo, el Señor, entonces vendrá el fin. Por eso la importancia de predicar la palabra, hablarle, compartirla, estar con el Señor. Tenemos falencias en nosotros. Aquí, repito, aquí todos tenemos que trabajarle a esto, al Señor. No podemos ser una iglesia de domingo, sino mi corazón durante la semana, cómo se está preparando para cuando el árbitro celestial pite y diga: esto se acabó. No sabemos si es mañana, no sabemos si es en unos minutos. No, por ahí salió Valenciano, el gran goleador del fútbol colombiano, y le pregunta, dice: estoy luchando con un cáncer. La vida, Jesús lo dijo, la escritura. ¿Usted cree que él estaba esperando eso? Es que en unos años, no, estaba en el furor de su esplendor, de su gloria. Nadie. Por eso necesitamos ir allí, agarrados de la mano del Señor, para cuando venga el fin, estar preparados. Vamos a orar, hermano. Damos gracias al Señor. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por advertirnos, por mostrarnos a la luz de la palabra el final de las cosas, Señor. Qué bueno que tú le hablas a una iglesia que recibimos tu palabra, Señor. Perdónanos cuando hemos pensado que las cosas no tendrán fin. Cuando vivimos como si tú no fueses a venir un día, no fueses a aparecer un día. Perdónanos, Señor, cuando vivimos de manera desprevenida, preocupados solo por nuestra comodidad, por nuestros placeres. Tú eres el Señor. Danos de tu Espíritu, Señor, en esta mañana. Tú has dicho, Señor, que preparas moradas para tu iglesia, pero nos preparas antes que llegue el final. Dale gracias al Señor allí. Te invito para que des gracias. Si nos hemos sentido fríos en algún momento, esta es la oportunidad de decirle: Señor, descuidé mi vida espiritual, le invertí más a otras cosas y caí en el engaño. Es posible que nos estemos enfriando, es posible que nos estemos alejando de su esplendor. Guárdanos, Señor. Guárdanos de la trampa de los falsos maestros. Guarda nuestros corazones, Señor.
no nos dejemos deslumbrar, Señor, por las filosofías que dice la Biblia. Son huecas y me alejan de tu palabra, de tu grandeza, de tu hermosura. Que seamos hombres y mujeres que te amen, que tengan clara su prioridad, que tengamos claridad para qué y para quién estamos en este mundo, cuál es nuestra misión en esta tierra, cuál es el propósito de Dios con mi vida. Eso es lo importante para nosotros. ¿A qué me llamó el Señor? ¿En qué consiste su llamado? Cuando Jesús te llamó a hacer la pregunta, Señor, ¿en qué consiste ese llamado que me has hecho? ¿Qué tengo que hacer? Ayúdanos, Señor, para que no perdamos la visión de las cosas. Como cuerpo de Cristo, como iglesia. Tú eres el centro, Señor, y oramos para que en este lugar, en esta reunión, tú siempre, Señor, seas el primero. Tú seas el rey de nuestras familias. Que no pase como a este pueblo, que las casas quedaron desoladas. Mi hermano, que tu hogar, tu casa se respire Dios, ambiente del Señor, ambiente de la palabra. Que en casa usted pueda decir, y el que llegue a su casa, hay un ambiente de la presencia del Señor. Que nuestras casas no estén desoladas. Que no vaya a pasar que no quede piedra sobre piedra. Que lo que ocurre es que hay presencia de Dios. Hay palabra de Dios en la vida de tus hijos, de la familia, de tu esposa, de tu esposo. Que tu presencia, Señor, esté en todo lugar, en tu trabajo, en el negocio que haces, en el lugar donde te ganas la vida. Ahí esté la presencia del Señor. Gracias por preparar nuestro corazón, Señor. Gracias por exhortarnos con tu palabra, con la Biblia. Por la salvación, por la vida eterna y el que perseverare hasta el fin. Eso quiere decir que usted y yo tendremos que seguir adelante. Esto no termina aquí. Vamos a perseverar en el Señor. Cada día estaremos luchando por ganar a Cristo en nuestros corazones. Cada día luchando con nuestra carnalidad. Cada día luchando en contra del pecado, en contra de propuestas negativas, propuestas que no provienen de Dios. Cada día usted y yo luchando con nuestros pensamientos, luchando con nuestra soberbia. Cada día el pecado se va a levantar para engañarnos. La rabia, el rencor, el orgullo que nos ronda. Todos los días usted y yo tendremos que luchar y ganar la batalla. En el nombre de Jesús. La pereza que llega a tocar las puertas de nuestro corazón, usted y yo tendremos que vencerla. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu reino, a ser unos predicadores de tu palabra en medio de un mundo que se está acabando, que lo estamos viendo, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra, por este tiempo, Señor, donde nos has reunido.
la gallina reúne a sus polluelos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí adoramos a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo.